y restar, pues nada más. No. La calculadora tiene que sacar todo, doctor. Dar una fija Lo- Una fija, claro. que no sea estudiense todos los temas. No, no, no. Una de ellas, de las fijas, se pongan el número de su DNI y no se olviden, ¿ah? Ah, El tipo de prueba. el tipo de prueba, el tipo de prueba. Sobre todo eso. ¿Otra más? Eso me dijo el delegado y reprobé. Un cariñito. Ajá. Todos los pequeñitos son Hemos ido trabajando a lo largo de todo el curso y ahí están las claves. por día del padre, Por ahí el padre. por ser la última clase. Claro, doctor. La última, sí, pues, la última clase. Lo voy a extrañar. Nosotros no, digan pues, nosotros no. No lo vamos a extrañar. Todos menos a Lisa. Ah, ¿cómo? No chambean esto. ¿Cómo? Pues, También hoy ya han terminado la parte de la práctica y yo como les digo, a veces algunos estudiantes ven un poco tedioso el tema de ir al establecimiento. Es importante porque primero que es el contacto que tienen con el establecimiento de salud. Lo que sí vamos a, siempre cada año vamos, en base a lo que ustedes van mencionando, vamos modificando y vamos mejorando, ¿no? Entonces vamos a incluir dentro del desarrollo de la práctica que también los incluyan en el desarrollo de las actividades de vigilancia epidemiológica, de algunos temas prioritarios, ¿no? Porque, por ejemplo, este año no hemos tenido mucho problema con dengue, pero cuando ha habido dengue, los alumnos han salido a campo para que vean cómo se hace el tema de, por ejemplo, la búsqueda de casos, el tema de, en algunas circunstancias, de la fumigación. Este año, afortunadamente, ya que el año pasado se enfermó la mayoría de personas, no ha habido dengue, porque realmente no se ha hecho gran cosa, ¿no? En relación a dengue, las condiciones siguen iguales. Entonces la hipótesis es de que ya los que se han enfermado se han tenido que enfermar. Saben también que ya existe vacuna, ¿no? Ya ustedes han desarrollado dengue, son dengólogos expertos, saben que hay medidas de prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria, y dentro de la prevención primaria está el tema de la vacunación. Saben que se vacuna en el país, ¿no? Sí. ¿O no saben? Y el que no sabe tiene que revisar que en el país se vacuna. Ya eso es clave. Ya hace 6 meses atrás que se ha introducido la famosa vacuna. ¿Qué vacuna es? No es Dembaxia, doctor. Bivalente, No. trivalente, tetravalente. Eso, por ejemplo, deberían de saber porque ya han hecho la presentación. Y cuando uno hace la presentación, esas son cosas nuevas, en realidad son cosas nuevas que es lo que tienen que estar ustedes conociendo y a la vanguardia, pues, ¿no? La vacuna es la tetravalente, ¿no? O sea, están los 4 cuando es tetravalente quiere decir que están los 4 serotipos. El dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Le voy a pasar a su delegado un artículo sobre esta vacuna que ha ingresado al país y que es un estudio de fase 3. ¿Dónde se mide qué? ¿Qué se mide en la fase 3? A ver, ya está la clave, me pide la clave, ya, entonces anoten y luego revisen en su casa. ¿Qué se mide en la fase 3 de un estudio experimental? Les he dicho, ¿ah? ¿No? ¿Seguridad? Ya la respuesta no les voy a dar, ya, lean, revisen. Y así esas son cosas prácticas que les vamos preguntando, no son cosas, como yo les he dicho, cosas rebuscadas. Lo que sí tienen que leer, pues. Tampoco es solo PPT, sino es lo que vamos conversando, lo que les voy diciendo, las cosas adicionales, la lectura que ustedes tienen de sus seminarios y que yo entiendo que han hecho una lectura con calma, tranquilidad, para que saquen esos 20, 18 que tienen los pasitos. Pues. Entonces tiene que haber 20, no es solamente, ¿cuántos? Son 20, 4 preguntas, ¿no? 5. Entonces son 4, 8, 12, 16 o 20. 18 no tiene. Sí, tiene razón. Entonces, para que hayan sacado el 20 o el 16, tiene que haber estudiado. Yo veo sus notas también, yo reviso la base y voy chequeando cómo van yendo. Entonces, yo digo, si están sacando tan buenas notas, deben estar leyendo muy bien.
porque ahora, a diferencia de otros años, pues estamos tomando también los pasitos con respuesta múltiple. Anteriormente les tomábamos verdad, falso, ¿no? Y también no es tan bueno porque hay la posibilidad de que acierten es del 50 y la de que no acierten 50. Y eso ya lleva a mucho a veces a, como dicen ustedes, a la suerte. Entonces, todo se les ha dado académicamente. Ya no les podemos regalar las notas, evidentemente, ¿no? Porque la nota la tienen que obtener ustedes en razón al aprendizaje que van logrando. Entonces, lo que sí los estresen cuando van al examen, pues estudian y están bien empeñosos y a la hora del examen sacan 12. Pero ¿cómo vas a sacar 12? No, no se pongan nerviosos. Pues, ¿saben por qué? Pues son 60 minutos. De verdad que ya ustedes tienen una ventaja comparativa con promociones anteriores. Yo les comentaba, ¿no? Antes era 20 de nivel de complejidad moderada, 10 de alta y 10 de baja. Así era antes el examen. Luego el examen duraba 50 minutos. 50, ¿no? No, 50 y 50 y acababa en 50. ¿Por qué? Porque 40 preguntas se pueden dar en 50. Si es que estudian. Pues yo veo a veces a algunos de ustedes ya en 45 acabaron. Y están sentados ahí poniendo al contado para que el de atrás revise. Entonces, sí se puede, pues, pero hay que estudiar. No se le ponen preguntas complejas. Lo que sí lean. Ese es el otro problema que a veces vemos, es de que no se logra entender la pregunta. Yo, de verdad, reviso 10 veces el examen. ¿Para qué? Para que no haya problemas de entendimiento. Lo que sí, las cosas que conversamos, presten atención, porque a veces les tenemos algunas iniciales y dicen, profesor, pero ¿qué es eso? Y lo hemos conversado y les hemos dicho, ¿no? Bien, entonces con estas recomendaciones vamos a desarrollar este tema referida a la epidemiología hospitalaria, que van a ver ustedes de que la epidemiología hospitalaria está centrada fundamentalmente, no es solamente eso, a la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y vamos a diferenciar lo que es epidemiología hospitalaria de lo que es control de infecciones. A veces se confunde y creen que el que hace epidemiología en el hospital debe dedicarse al tema de control de infecciones. Es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque el control de infecciones es un tema transversal y fundamentalmente de quien atiende al paciente. Pues el que hace epidemiología no atiende directamente al paciente, pero sí lo hace el internista, el usiólogo, la enfermera, el técnico, el estudiante de medicina, el interno de medicina. Ellos hacen prevención. De ahí que se ha tratado de diferenciar lo que es epidemiología hospitalaria de lo que es control de infecciones. Estos son los ítems que vamos a tratar, algunos antecedentes, ahí vamos a revisar cuál ha sido la evolución de este tema del control de infecciones. Luego la definición de epidemiología hospitalaria, qué objetivos tiene la epidemiología hospitalaria, van a ver todas las actividades que se hacen en el contexto hospitalario, siendo uno de los temas esenciales la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Luego vamos a hablar de las precauciones de aislamiento, lo que les decía, lo que ustedes deben de conocer para que hagan un uso racional de los equipos de protección. ¿Para qué? Para que no se enfermen y no terminemos con influenza, con tosferina, y si hay otras enfermedades como esta de la peste neumónica, terminemos contagiándonos. Y luego vamos a revisar de los riesgos a los cuales estamos expuestos nosotros por el hecho de trabajar en un establecimiento de salud. Aspectos de bioseguridad para contrarrestar estos riesgos laborales, y terminaremos la actividad viendo lo que es el tema de los residuos, manejo de los residuos sólidos hospitalarios. Bien, entonces acá para recordarles, miren, el tema de y la preocupación por las infecciones en los establecimientos de salud data de mucho tiempo. Y ahí les he puesto algunos nombres. Por ejemplo, Nightingale es una enfermera famosa, es como dicen, la diosa de las enfermeras, ella, Nightingale. Así como nosotros decimos Hipócrates o en el país decimos Carrión, Nightingale para las enfermeras
es lo máximo. ¿Y cuál es el mérito que tiene ella? Ella como enfermera lo que hizo fue ordenar en los hospitales el tema del manejo de la higiene. Y dicen que en las noches esta señorita, sí, iba con su lámpara en las noches a verificar que se cumplan las medidas de limpieza, de higiene. Por eso le dicen la dama de la linterna, a Nike. Luego tenemos a Lister, tenemos a Hort y tenemos a Semmelweis, que vamos a hablar de manera amplia. ¿Por qué? Porque con este señor se empezó el tema de la higiene de manos. También tenemos a este señor llamado Simpson, él vio de la observación, vio de que aquellas personas que eran amputadas, las que se iban a su casa precozmente, evolucionaban mejor que las que se quedaban en los hospitales. Entonces él dijo, lo que hay que hacer es darle alta precoz a los pacientes amputados para evitar que se contagien y mueran. En el año 47, Semmelweis escribe esto, de la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre puerperal. Y ahí lo que va a mostrar es de que existen diferencias importantes en la mortalidad por infección puerperal. Y él observa, de la observación ve, de que habían dos clínicas donde se atendían a las mujeres. Una que era atendida por lo que nosotros llamamos las obstetrices, y otra donde iban a hacer su práctica ustedes, los estudiantes de medicina. Y donde se morían más por una infección puerperal era donde iban los estudiantes de medicina. Entonces él, de ese análisis, vio de que los estudiantes de medicina iban a hacer su práctica luego de haber ido a la morgue. Entonces él dijo, lo que está pasando es que los estudiantes están llevando con sus manos las partículas cadavéricas, decía él. Y que después se supo que era el Streptococcus pyogenes, que es el que produce la endometritis puerperal y consecuentemente la sepsis y la muerte. Y él hizo una intervención, y esa intervención está resumida acá, ya con conceptos modernos, ¿no? Y esto para que ustedes recuerden algunos temas, pues, ¿no? ¿Esto qué sería? Si tenemos acá, dice, el número de puérperas, y este es el número de que se morían. Prevalencia. A ver, el número de, escuchen, el número de personas Mortalidad. puérperas Mortalidad. en el denominador y en el numerador el número de muertas. Mortalidad. La Mortalidad. tasa de mortalidad en las puérperas. Y eso está en inglés acá, ¿no? Riesgo de mortalidad en las mujeres puérperas. Y él demostró de que esta tasa de mortalidad era de 11.3. Luego hizo una intervención. ¿A través de qué? De lo que relata la historia de manera coloquial, que puso un lavatorio en la puerta de la clínica 1 y cuando venían los estudiantes les decía lávense las manos. Con esa intervención logró reducir la tasa a 2. Miren, de 11 a 2. Y con eso demostró de que la higiene de manos era una medida eficaz. Esa época, 1846. Y hasta ahora nos peleamos por no lavarnos las manos. Se pelea la enfermera con el médico, y con el interno, con el residente, porque no quieren lavarse las manos. Y ahí ya viene el otro consejo también, y lo vamos a reiterar cuando hablemos de higiene de manos. Las señoritas, ya desde ahora, ya vayan despintándose las uñas, o píntenselas bonitas, porque ya después cuando estén en el hospital ya no hay uñitas pintadas. Y la otra, hay que cortarse las uñitas también. Y ahí sí, hombres y mujeres, ¿no? En algunos hospitales ponen un corta uñas. Cuando encuentran a alguien con las uñas largas, les dan el corta uñas para que se corte, para que pueda atender a los pacientes. ¿Por qué? Porque el tema de no lavarnos la mano ya lo demostró este señor, miren. Redujo. ¿Este qué indicador sería? A ver, ya recordando. Este indicador. Reducción del riesgo.
reducción del riesgo, llamado también No, riesgo atribuible. atribuible, ¿cierto? El riesgo atribuible, la diferencia de riesgos. Entonces dijo 2 menos 11 menos 9.3. Y luego calculó su NNT, que es con, ¿qué mide el NNT? Número necesario a tratar. Ya, ¿qué mide? La cantidad de personas que deben ser tratadas para evitar. ¿Y en el numerador efecto qué va? secundario. R. ¿Cómo se Uno. calcula el NNT? 1 menos RR. 1 menos el RA, Ya, R. la inversa del riesgo atribuible, pues, ¿no? O de la diferencia de riesgos. La inversa de la diferencia de riesgos, que es el riesgo, la reducción absoluta del riesgo. ¿Está bien? Reducción absoluta del riesgo. Esto ya lo ha calculado, él no hizo nada de esto, él simplemente dijo, era 11, ahora es 2, pues. Entonces esto tiene efecto. Y todo esto le generó un problema al pobre que terminó siendo despedido de su establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros pues los médicos tenemos un ego bien alto y no podíamos decir de que por nuestra culpa, por no lavarnos las manos, se estaban muriendo las personas. Entonces, para aceptar, acá yo les cuento ya de manera tan simple, pero esto no fue tan simple. Y todos los que han ido descubriendo cosas, la situación no ha sido tan simple, ¿no? Entonces, pobre señor, pues el pobre colega, el pobre doctor fue despedido, pues, ¿no? Y él de la observación, pues llegó a la conclusión de que estas partículas cadavéricas producían la muerte en las mujeres, porque tuvo un amigo médico que se sufrió un pinchazo con un bisturí y se murió de una sepsis, igual que lo que tuvieron las mujeres. Entonces con eso comprobó y dijo, no, estos se están trayendo en sus manos, estas partículas, hay que lavarse las manos. Y a partir de ello se ve el impacto que tiene la higiene de manos en la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud. Bien, ya en tiempos más cercanos, en la década de los 50, como consecuencia de esta epidemia de infección, antes se llamaba así, infección intrahospitalaria, por estafilococo aureus resistente a penicilina, en el 40, miren, en el año 40, se comenzó a utilizar la penicilina. Solo se necesitaron 10 años para que ya haya estafilococo resistente a penicilina. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con el uso irracional de antibióticos. A todos, tienen fiebre y le dan antibióticos, ¿no? A todos le damos antibióticos. Eso también ustedes tienen que ser los que deben de cambiar. El tema es que a veces la industria farmacéutica también, pues, van a ver, yo les comenté también, creo, les dije, cuando sean internos van a ser queridos por le van a seguir los visitadores médicos, van a regalar sus muestritas. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que prescribimos, ¿no? Pero hay que prescribir racionalmente. Ahí viene la prescripción racional de los antibióticos. Y la Asociación Americana de Salud Pública, los programas del Departamento de Salud de New York y el CDC concordaron en la necesidad que se implemente en los hospitales un sistema de vigilancia donde haya una persona de reconocida capacidad para el control de estas infecciones. Es lo que buscamos hasta ahora, ¿no? Hasta ahora en los hospitales buscamos que haya una persona, y decimos el líder de la higiene de manos. ¿Para qué? Para que los demás se alineen con ese líder. Y usualmente buscamos un líder médico, porque también les digo, ustedes, quieran o no, van a ser los líderes del equipo de salud. No van a decir la enfermera es la que va a ser la que dirige, no ustedes. Y eso es así, es inherente porque estamos llamados a dirigir o a conducir en un establecimiento de salud. Excepcionalmente hay una obstetriz o una enfermera dirigiendo un establecimiento de salud. Luego ya en Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá incluyeron dentro del control de infecciones al profesional de enfermería y que ahora ya es un bastión de las enfermeras. El tema de control de infecciones es un bastión de las enfermeras. Son las que trabajan más en este tema, son las que empujan al médico cuando nosotros deberíamos ser los que deberíamos estar comprometidos con este tema. En los 70 en Estados Unidos empieza ya la vigilancia de las infecciones nosocomiales, pero ya de una manera voluntaria. El hospital que quiere hace vigilancia, el que no, no. ¿Por qué?
porque no había financiamiento, y la falta de financiamiento también hizo que se abandonara el programa. Y en el año 80 se hizo un estudio, este famoso estudio del proyecto CENIC, y ahí evaluaron los programas de prevención y control de las infecciones nosocomiales en los Estados Unidos. Y el plan general era evaluar la actividad de vigilancia y control en los hospitales de Estados Unidos entre el año 70 y 76 y ver si había cambiado o no la tasa de infecciones nosocomiales como consecuencia de la vigilancia. Y vieron de que finalmente se concluyó que per se, solo la vigilancia reducía en un 32%, ¿no?, la presencia de infecciones nosocomiales. Solo la vigilancia. Entonces de ahí la trascendencia que tiene el tema de hacer la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. Sin hacer intervención de higiene de manos, o aplicación de los paquetes de atención. Simplemente con la vigilancia se reducía en un 32%. Eso demostró este proyecto CENIC, ¿no? La conclusión del proyecto fue que el 32% de las infecciones que habrían ocurrido en ausencia de programa de vigilancia y control eran potencialmente prevenibles. O sea, sin vigilancia y con vigilancia. Con vigilancia, 32% de reducción. Y dice, sin embargo, solo el 6% de las infecciones estaban siendo realmente prevenidas por los programas existentes. ¿Esto qué traducía? Traducía de que no se estaba haciendo una buena vigilancia, porque la buena vigilancia debería reducir en 32%. El estudio demostró que solo se estaba reduciendo el 6%. ¿Qué significaba? Que no se estaba realizando una vigilancia sistemática y adecuada. ¿Qué pasó en América Latina? La epidemiología hospitalaria se enfocó prioritariamente en la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, o ahora IAS, su control y prevención. Si bien las IAS son solo uno de los riesgos que están expuestos los pacientes hospitalarios, también está claramente descrito otros factores importantes. Eso les decía, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias es un tema de trascendental importancia por varias cosas. Uno, porque produce un costo adicional. Si es el CIS o es el seguro, el CIS o el seguro va a pagar. Se va a quedar, el paciente debería quedarse 5 días, se queda 15 días. Ese costo adicional lo tiene que pagar. El otro problema que tienen las infecciones asociadas a la atención de salud es que aumenta el riesgo de muerte. O sea, la mortalidad como consecuencia de una infección asociada a la atención de salud se incrementa. El otro problema que trae es también, aparte del costo per se, el costo directo, los costos indirectos, que significa los gastos que van a hacer los familiares por ir a visitar a su pariente. Y también, como revisamos en una de las clases primeras, y dijimos, dentro de los indicadores de calidad, la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud es un indicador de calidad. Porque ¿quién va a un hospital con una apendicitis para que termine con una sepsis? Nadie, pues, ¿no? ¿O quién va con una neumonía para que termine con una flebitis? Nadie, ¿no? Y eso que la flebitis no la reportamos. Deberíamos reportarla porque ocurre un número no despreciable de este tema que no está siendo reportado. Y eso, adicionalmente, el tema de los eventos adversos a fármacos, que tampoco lo reportamos. Se le puso un medicamento y hizo una reacción alérgica, eso no se reporta. Debería reportarse. El otro tema, en los pacientes adultos sobre todo, y en los pequeñitos, las caídas de los pacientes. Y el otro tema también, que es el tema de las úlceras de presión, o las escaras por falta de movimiento de los pacientes. Pero prioritariamente este tema está enfocado en la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud. En ese contexto, decimos que la epidemiología hospitalaria, dice epidemiología hospitalaria y el control de infecciones, lo que yo les decía, antes se decía que es lo mismo, y a veces en los hospitales todavía esa discusión, y en algunas oficinas de epidemiología hospitalaria todavía se siguen peleando con el área de calidad por este tema del control. Pero
Ya el término ha evolucionado en cuanto a su definición y funciones, y el control de infecciones se refiere a las políticas y procedimientos. O sea, políticas que lo tiene que dar el establecimiento de salud, es política institucional de que se cumplan las normas para la prevención y control. A eso se refiere política. O sea que la autoridad, la máxima autoridad administrativa de una institución debe estar involucrada en este tema. Y una forma de involucrarlos es a través de los comités de infecciones asociadas a la atención de salud, donde se dice que el director del hospital debe ser el presidente del comité. No se cumple a veces. Y los procedimientos está referido a la técnica de la higiene de manos, al uso de equipo de protección respiratoria, al tema de la técnica séptica. A eso está referido este tema de los procedimientos. ¿Con qué finalidad? De reducir y minimizar la incidencia de infecciones hospitalarias. A esto está referido el tema de los procedimientos. En cambio, cuando hablamos de la epidemiología hospitalaria, dice, es el método, es el uso del método científico para medir las necesidades y el efecto de las estrategias preventivas para el control de las infecciones hospitalarias. Pero cuando dice medir las necesidades, quiere decir hacer la vigilancia de las infecciones asociadas a la atención de salud, para decir de que el mayor riesgo en un hospital son las infecciones del tracto urinario asociados a catéter urinario permanente. Consecuentemente, el Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud tiene que realizar acciones para el control, y ahí se planteará una serie de actividades. Luego que se aplican esas actividades, el otro rol de la epidemiología hospitalaria es medir qué efecto tuvo esas estrategias, ¿no? Dice, vamos con una tasa de 10 por 1000 de infección del tracto urinario asociado a catéter urinario permanente, se van a aplicar tales medidas y tenemos que evaluar en el lapso de 2, 3, 4 meses cómo ha ido esa tasa de incidencia. Si se mantiene, han sido ineficaces, pues, ¿no? Si se reduce, evidentemente las acciones y las estrategias de prevención aplicadas por el componente prevención y control han surgido efecto. Esa es la discusión que van a ver ustedes en los hospitales, ¿no? Porque hay en algunos hospitales, las oficinas de epidemiología se dedican a hacer control y después dicen, no hay tiempo para hacer control. No va a alcanzar tiempo porque el recurso no es en un número importante para poder desarrollar esa actividad. Entonces ahí tenemos que apoyarnos con el área de calidad, que es el que tiene que ver, porque ya dijimos, un indicador de calidad es el tema de la tasa de infecciones asociadas a la atención de salud, y evidentemente calidad tiene que estar involucrada. Pero a veces, como digo, se ha cogido como un tema de bandera del área de enfermería. No está mal, mientras lo hagan, no hay ningún problema, lo que sí hay que apoyarla, ¿no? Entonces, podemos definir así la epidemiología hospitalaria, ¿no? Partiendo del concepto que hemos dicho de que es el uso de la metodología científica, ¿no? Partiendo de ese concepto, definimos que la epidemiología hospitalaria estudia ¿qué? Igual que lo que definimos en algún momento epidemiología hospitalaria estudia las causas de cómo aparecen, cómo se propagan, cómo se mantienen, ¿qué cosa? Los problemas de salud. ¿En qué contexto? En el contexto de la población hospitalaria. ¿Con qué finalidad? De prevenirlos o controlarlos. ¿A través de qué? Ya les dije, ¿no? O sea, la finalidad, cuando dice la finalidad de prevenirlos o controlarlos, es que una vez que hace el análisis de la información, van a salir pautas que van a tener que ser implementadas para este tema de la prevención y control. De ahí que, les hemos dicho también, la información epidemiológica tiene como fin principal la prevención y control. No es decir, sí, estamos en epidemia, qué bonito, ¿no? O la tasa se incrementó, o hay un brote de infecciones asociadas a la atención de salud. No, sino es prevenir si es que no se ha presentado y controlarlo si ya tenemos el brote. ¿Qué objetivos tiene? Contribuir a optimizar la gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque le va a dar información, al gestor le va a dar información para que tome decisiones. Consecuentemente va a contribuir a disminuir la morbilidad y mortalidad hospitalaria. Ya les decía, en el tema de infecciones asociadas a la atención de salud,
Cuando se hace una buena vigilancia, se detecta precozmente la alteración del comportamiento de la enfermedad y evitamos que haya un brote y consecuentemente se evita la morbilidad y la mortalidad. El otro componente es el desarrollo de la investigación epidemiológica hospitalaria que contribuye a mejorar la calidad de la atención. Entonces hay componente de gestión, hay componente referida a la morbilidad y mortalidad y el componente de investigación epidemiológica. Tiene interacción con una serie de disciplinas también, ¿no? Esto para que sepan que tiene que ver con el área de calidad, tiene que ver con investigación experimental, nuevas drogas, dispositivos, procedimientos, uso de fármacos, evaluación de tecnologías sanitarias. Dice, se está haciendo la laparoscopía con un equipo X, que es una tecnología nueva, o se está poniendo un catéter bajo la técnica X. Entonces epidemiología también tiene que evaluar estas tecnologías sanitarias. Tema de salud ocupacional, que ya esto ha salido un poquito, tiene relación, antes estaba inmerso en el área de epidemiología también salud ocupacional, pero ya como consecuencia de la ley de seguridad y salud en el trabajo, esto lo veía el área de personal en los establecimientos de salud. Manejo de residuos sólidos, que lo ve directamente epidemiología, obviamente tiene que ver con informática médica, porque a partir de la información generada por el médico y sistematizada, vamos a generar una serie de reportes. Y luego tenemos que ver también con el área de microbiología y biología molecular. ¿Por qué? Porque esta microbiología y esta biología molecular nos va a permitir identificar los agentes que están involucrados en la ocurrencia de un problema de salud. Como lo estamos viendo, y ya los he mencionado más de una vez, toferina, por ejemplo. Ahora hacemos pues, PCR, entonces identificamos pacientes con toferina. Sincicial respiratorio, estamos con un número importante de sincicial respiratorio. Influenza también. SARS-CoV-2, por lo menos en mi hospital y en población pediátrica, no hay. Lo que hay es influenza H1N1. Y van a ver también esto que les voy hablando, les va a servir para que ustedes se protejan en el establecimiento de salud. Actividades del epidemiólogo, hay una serie de actividades a desarrollar, por ejemplo, este famoso diagnóstico situacional hospitalario, el tema de investigación, vigilancia epidemiológica, capacitación y normatización. Diagnóstico situacional hospitalario está referido al famoso análisis de la situación de salud hospitalaria. Yo espero que cuando hayan ido a su centro de salud, sepan que existe un ASIS local, que es el análisis, no han hecho pues, el análisis de la situación de salud local. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes cuando estén en su salud? Porque eso es lo primero que van a hacer, es un ASIS local. Hay ASIS local, hay ASIS regional, hay ASIS nacional y hay un ASIS hospitalario, que se hacen en todos los hospitales. ¿Y qué contiene? En el contexto del ASIS hospitalario tiene toda la información, no solo de la morbilidad, sino también de aquellos elementos que tienen que ver con la atención en un solo documento. Entonces, cuando ustedes quieran saber cuántos trabajadores hay en una institución, no vayan a preguntar al establecimiento. Entren a la página web y revisen el ASIS. En el ASIS está identificado cuántos médicos, enfermeras, trabajadores administrativos. ¿Quieren saber cuál es el volumen de agua que hay en un establecimiento de salud? Ahí está el ASIS. ¿Quieren saber de qué se mueren más? Ahí está el ASIS. ¿Quieren saber cómo es la estructura orgánica del establecimiento? Está el ASIS. Entonces es un buen documento, por ejemplo, para cuando ustedes quieren explorar el desarrollo de alguna investigación. Y es una fuente, esa es la famosa bibliografía gris, pues, ¿no? Que también se utiliza para cuando elaboramos nuestros proyectos de investigación. Luego el tema de investigación centrada, investigación epidemiológica básicamente, ¿no? El tema de la vigilancia epidemiológica, que cuando conversamos con ustedes les dijimos que esto no funciona solo, ¿no? Esto funciona porque está el clínico,
del epidemiólogo y está el del laboratorio. Si no, no hay vigilancia epidemiológica. Luego el tema de capacitación y luego el tema de normatización. ¿Por qué? Porque nosotros también participamos, o las oficinas de epidemiología participan a través de este documento, a través de este análisis de la situación de salud hospitalaria, para dictar algunas normas, hacer algunas guías, algunos documentos que van a servir para la atención de los pacientes. Lo que ustedes quieren hacer, por ejemplo, guías para la atención del paciente pediátrico en emergencia, tienen que ir a la ASIS, porque en el ASIS está la morbilidad que se atiende en el establecimiento de salud en el área de emergencia. Y a partir de ello, yo voy a seleccionar un daño para hacer una guía de manejo. Bien, habiendo revisado, habiendo recordado a Semmelweis, a Holmes, a Nightingale, a Lister, vamos a hablar ahora de las infecciones asociadas a la atención de salud. Y ya ustedes saben que este concepto no es igual, pues, ¿no? No es igual infección intrahospitalaria o infección nosocomial que infección asociada a la atención de salud. Evidentemente, cuando estoy en un hospital sí diré, pues, infección nosocomial. Pero en términos generales, ya no se usa el término de infección intrahospitalaria, esto es diferente. ¿Y por qué creen que es diferente? Porque las infecciones no solo ocurren en el ámbito nosocomial, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ha cambiado también ahora la atención de salud en el país, ¿no? Ya los pacientes no solo se atienden en el hospital, sino también en su domicilio. Entonces hay pacientes que están con ventilación mecánica y están en su casa. ¿Y pueden hacer infección? Sí, pueden hacer infección. ¿Asociada a qué? A la atención de salud. Por eso que cambió este concepto, porque las infecciones no solo se presentan en el establecimiento, cuando se hace la atención directa o cuando el paciente va a un hospital, en un centro de salud, va a ocurrir también, ¿no? La infección, que a veces no las detectamos, porque va un niño a un centro de salud y ustedes han visto, y se sientan todos juntitos, ¿no? Entonces viene un niñito, siguen acompañando a la mamá y le contagia al otro niño, y termina con su tosferina. O lo que ha ocurrido, que ya les comenté también de sarampión, ¿no? Que se han contagiado 2 trabajadores de salud. Eso también es considerada una infección asociada a la atención de salud. Y ahí está lo que yo les decía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay atención domiciliaria, hay hospital de día, te operan hoy día y ya te vas en la tarde, ¿no? Le operaron de una hernia inguinal a un pacientito en la mañana y en la tarde se va a su casa. Pero ya en ese interín, mientras esperaba, mientras lo atendía, o lo contagió el personal que lo atendía porque no usó su mascarilla, o mientras esperaba, el pacientito del costado que estaba con infección le transmitió. O cuando van a los consultorios también, donde se realizan prácticas mínimamente invasivas también, y centros de cirugía estética, ¿no? Que hemos visto, quirófanos ambulatorios, consultorios odontológicos, donde uno va por un dolor de muela y termina con un absceso, o en los centros de cirugía estética, que a veces, como consecuencia de la infección, termina con una sepsis y termina falleciendo, ¿no? Por eso es de que ahora ya no se habla de intrahospitalario o infección nosocomial. Pero si ustedes quieren hacer investigación en un hospital, cuando hagan búsqueda bibliográfica, sí van a poner, pues, ¿no? Infección nosocomial para que... Pero solamente referido a un hospital, a un establecimiento de salud llamado hospital. ¿Qué es una infección asociada a la atención? Miren, es una reacción adversa que ocurre en pacientes en escenarios de atención, tanto hospitalaria o ambulatoria, y que no estaba presente. Esa es la clave, pues, ¿no? Dice que es una infección asociada a la atención de salud, es aquella infección que no estaba presente cuando el paciente entró a atenderse. Como yo les decía, vino por una neumonía y termina con una infección del torrente sanguíneo. No tenía esa neumonía. Y el tema de las infecciones asociadas a la atención de salud, lo que les decía también, incluye infecciones ocupacionales. Entonces, una reacción adversa
¿En qué condición? En la condición de que está hospitalizado o en atención ambulatoria y que se adquiere durante la atención y que no la tenía. Este concepto de infección asociada a la atención de salud incluye también al personal de salud cuando tienen las infecciones ocupacionales. VIH, hepatitis B, hepatitis C, tosferina, influenza A. Ya lo que les mencionaba también al inicio, los impactos, costos, complicaciones, estadía prolongada, ¿no? Tiempo de hospitalización, reducción de la calidad de vida y mortalidad. Entonces, esos son los impactos que tienen. Y ahí, por ejemplo, miren, a partir de estos conceptos, pueden ustedes ya ir planteando también, por ejemplo, un tema de investigación, es este tema de los costos adicionales de tratamiento en las infecciones asociadas a la atención de salud. Es un tema interesante, no hay información en el país. Ustedes lean la bibliografía, hay información sí de otros países, pero del país no hay información. Es un poquito complicado, pero no es difícil, ¿no? Hay incluso ya protocolos desarrollados. Lo que sí, hay que elegir bien los casos y los controles para que no hayan desviaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya deberían ir tomando nota y cuando estén en su hospital vean a ver qué infección y hago fácilmente un estudio de costos. Esto también lo hemos revisado, ¿cierto? Clase 6, ¿cierto? 6, ¿sí? Cadena de transmisión, hemos visto de que están los 6 elementos, hay un agente, un reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de entrada y un huésped. Y ahí lo que queremos es, y vamos a volver a recordar, ¿qué virulencia? A ver, vamos en la clase como la vez pasada, pues, para que se despierten. Y así vamos recordando. Entonces, cuando hablamos del agente, tenemos que ver sus diferentes características, ¿no? La virulencia, la patogenicidad, la dosis infecciosa y la antigenicidad. ¿Qué era la virulencia? Ya dijeron la vez pasada. Capacidad de infectar. Producir, no, virulencia, Producir enfermedad. oye, eres virulento, ¿no? Producir enfermedad. De producir enfermedad grave o muerte. Virulencia, capacidad del agente de producir enfermedad grave o muerte. En cambio, la patogenicidad es sí, lo que ha dicho él, es la capacidad de producir enfermedad. Y ahí uniendo los conceptos, ¿con qué se mide y le dije la semana pasada, ¿con qué se mide la patogenicidad? Con la tasa de ataque, pues, ¿no? La tasa de ataque. La virulencia. ¿Con tasa de ataque secundario? No. Virulencia, a ver, virulencia. Con virulencia, dices, miren, no es tema de que memoricen. Dice, virulencia es la capacidad de producir enfermedad grave o fatal. Entonces yo digo, si produce enfermedad grave, ¿a dónde va a ir? ¿A su casa o al hospital? Al hospital. Al hospital, entonces ahí hay una tasa de hospitalización, ¿cierto? Ahora dice, la virulencia mide la capacidad de producir enfermedad o muerte, ¿no? Enfermedad grave enfermedad grave o muerte. Muerte. Tasa de letalidad. Tasa de letalidad. De 100 que tuvieron tuberculosis, se murieron 5. Tasa de letalidad. Esa es la virulencia. Y luego esto también hemos revisado, la dosis infecciosa o dosis infectante mínima. ¿Se acuerdan? El D50, ¿qué es? D50, no. A ver, No era la dosis infectante. ¿Con ¿Cuánto cuántos microbios Estuve en se el- va a enfermar el 50% de las personas que estuvieron expuestas, ¿no? Entonces dijimos también, hay bacterias que tienen dosis infectantes bien altas, ¿no? Por ejemplo, cólera es 10 a las 6 bacterias. O sea, me tengo que comer 10 a las 6 bacterias para tener la posibilidad de enfermarme. En cambio, Shigella, con 100 bacterias puedo enfermar. Y luego la antigenicidad, que es la capacidad del microbio de producir respuesta, pues, ¿no? Luego el reservorio, y ahí tenemos, miren los reservorios, miren lo que dice, personas con enfermedad infecciosa y dispositivos o equipamiento médico contaminado. O sea, nosotros nos convertimos pues en reservorios. Por eso es importante que también cuando estemos en el hospital y tenemos una enfermedad,
Si es una enfermedad respiratoria, usemos un equipo de protección respiratoria, no para contagiar, no contagiarme yo, sino para no contagiar al paciente. Y ocurre, a veces da pena, viene un paciente que ha tenido una atresia esofágica, se le ha operado de la atresia, es un recién nacido, ya tiene un mes en el hospital, está yendo bonito, 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 y a alguien se le ocurrió atenderlo sin las medidas de bioseguridad y termina con sincicial respiratoria. Y después dicen, oye, pero ¿por qué no? No, la mamá viene, dice. Pero la mamá, ¿por qué no es que se ponga mascarilla? Y es complicado porque en esos niños se ve claramente el impacto que tiene una infección. Porque como digo, un niño está evolucionando bien de una cirugía y de repente se infecta con un virus y puede hasta morir. ¿Y qué le decimos a la mamá? Pues la mamá dice, no, su hijito está yendo bien, no, ya está, ya va a salir, ya está. Y de repente, no, hoy amaneció mal. Entonces ahí yo apelo nuevamente a que ustedes tengan cuidado. ¿Por qué? Porque nos convertimos en reservorio, pues no. Y la otra son los equipamientos médicos. De ahí que cuando ustedes sean internos y lleven su estetoscopio, limpien su estetoscopio con alcohol. No se necesita otra medida, no hay que esterilizar, simplemente limpian el diafragma con alcohol y están así evitando pasar la pseudomonas de este al otro que no tenía la pseudomonas. Y los reservorios son las personas enfermas, ¿no? Las personas enfermas, personas colonizadas y los portadores asintomáticos. Luego la puerta de salida son variadas, ya esto también hemos revisado, respiratoria, digestiva, dérmica, hemática, geniturinaria, y estos los modos de transmisión, que para reiterarles hay modos de transmisión por contacto, por gotas y por vía aérea. Eso también hemos revisado, algo hemos revisado. Hoy vamos a revisar con mayor detenimiento. Y la puerta de entrada, las mismas que la puerta respiratoria y que la puerta de salida, y el huésped también con sus características. Entonces, la otra cosa es cierto de que hay estrategias para lograr infecciones asociadas a la atención cero. Entonces, hay proyectos de neumonía cero, infección del tracto urinario cero, infección del torrente sanguíneo ITS cero, pero a veces no se logra. ¿Qué es lo que nos debe quedar como tranquilidad? Que nosotros como personas cumplimos las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque yo digo, es un paciente que lo hemos operado 5 veces, tiene 2 meses en el hospital, está con tubo endotraqueal, está con catéter urinario, está con catéter venoso central, tiene todas las de perder. Pero si yo he cumplido mis medidas de bioseguridad, yo diré, producto de la infección es que hay factores de riesgo intrínsecos, como es edad extrema, como es un inmunosuprimido, hay alteración de las barreras naturales, por lo que les he dicho que está multivarido, o hay una enfermedad crónica o una enfermedad proliferativa. Pero si una persona tiene esto y además yo no cumplo las medidas de bioseguridad, fijo que se va a enfermar con una infección asociada a la atención de salud y se va a morir. El mecanismo más frecuente de transmisión de las infecciones es a través de la transmisión por contacto. Y la transmisión por contacto puede ser, y ahí les he puesto, ¿no? Puede ser, dice, directa, de persona a persona, o indirecta a través de una persona u objeto intermedio. Indirecto, transferencia de los microorganismos a través de personas u objetos intermedios. Y ahí está, ¿no? Directa, de persona a persona, sangre, ácaros, y de manera indirecta, nuestras manos, el principal modo de transmisión. Por eso que hacemos tanto énfasis, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos. Y ciertamente la higiene de manos, ya hemos visto, tiene un impacto fundamental en la reducción de las infecciones. También los dispositivos de atención, lo que les decía, pues no, el estetoscopio. Felizmente ahora ya ustedes también están asistiendo a otra época. Antes en los hospitales habían los famosos termómetros de mercurio, ¿no? Y un termómetro, pues yo les digo, y yo me pongo a pensar cuando yo he hecho la parte de medicina, y ya cuando hice la parte de especialidad, porque yo hice en el seguro, y el seguro pues siempre ha tenido recursos, pero en salud
Un termómetro es para 10, pues hay que poner uno por uno, revisa. Y le ponías a este. Así era. Si yo les cuento que cuando se suturaba, el catgut, ahora se bota, ¿no? El pedacito que quedaba lo guardábamos en sablón para el que venía. Así ha sido. Ustedes, como yo digo, están viviendo otra época. Baja lengua teníamos que partir en dos para examinar a uno y al otro chiquito. Así era. Y ahí viene el otro mensaje. Hagan un uso racional de las cosas que hay en el sector, ¿no? Ese es el mensaje. Porque siempre los recursos en salud van a ser escasos. Va a haber plata, pero siempre van a surgir necesidades. Entonces hay estos mecanismos de transmisión por contacto, y les comentaba esto porque miren cuántas infecciones habemos producido pues esas épocas, ¿no? Pero era la época en que el país era un país de tercer mundo, así nos llamábamos. Perú, país junto con Bolivia, país de tercer mundo. Solo estaba por encima de nosotros en indicadores Haití, ¿eh? Miren, así era ese mensaje que nos da. Cuando hacíamos salud pública decían, el orden, primero Haití, dentro de los peores, luego Bolivia y después nosotros, así era. Ahora, pues en verdad ustedes están viviendo una época diferente, ya con otros problemas, ¿no? Como por ejemplo este tema de los asesinatos, sicariato, otros temas que también son complicados. Esto es para que vean cómo es que transmitimos, pues, y por eso que tenemos que lavarnos las manos. Ustedes examinan a un paciente, le toman el pulsito, y ahí se están llevando los microbios de esta persona. Ahí estamos logrando la transmisión en nuestras manos. Y estos microorganismos son capaces de sobrevivir, pues ese es el problema. Hay bacterias que pueden sobrevivir meses. Entonces, la manera de combatir es lavándonos las manos, pero si nos lavamos las manos de manera inadecuada, o lo peor, que es omitimos, o hacemos el uso de un agente antiséptico inadecuado, lo que vamos a hacer es llevarle el microbio al otro paciente. Ese es el mecanismo, y así cerramos pues el círculo. De ahí que la higiene de manos correcta es lo más adecuado para controlar las infecciones asociadas a la atención de salud. Y acá para que recuerden de que, o sea, este tema de la higiene de manos tiene un sustento pues técnico, ¿no? Y se sabe que hay bacterias de flora transitoria y hay bacterias de flora permanente. Las bacterias de la flora, residente o permanente, la flora residente, tienen un rol. No es que son malas. Producen un antagonismo microbiano, se pelean con las bacterias transitorias, y hay competencia por los nutrientes en el ecosistema. O sea, nos protegen, tampoco es que no debemos de tener. El problema es de que a veces cuando no nos lavamos las manos de manera adecuada, en ocasiones estos microbios de la flora residente que están ahí, lean bien cuáles son. Estos son los que conocemos, estafilococos, estreptococos, estos hongos, todos estos existen en nuestra piel. Pero si no nos lavamos bien, vamos a poder causar infecciones en las cavidades corporales estériles. Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, no me lavo las manos, o me lavo mal, y voy a poner un catéter periférico nomás, ¿eh? Puede ingresar un estafilococo aureus y producirse una infección generalizada. Ahora, en algunos sitios se está cuestionando incluso el tema del uso de guantes utilitarios, porque antes se ponía el catéter periférico sin guantes, ¿no? La enfermera agarra y ponía así. Después ya no, tienes que usar guantes. ¿Para qué? Para protegerme yo, ya no al paciente. Pero eso también está en algunos sitios cuestionan, ¿no? De que el guante que no es estéril tiene el riesgo de producir infección. Y en un hospital, 12 de octubre, creo que es un hospital de España, han creado un dispositivo para que agarren el catéter y no haya contacto con la piel. El otro problema que también, cuando ustedes estén atentos, porque cuando vayan a colocar un endovenoso, ¿qué es lo que hace la enfermera? Limpia bonito, ¿no? Y después palpa, ya lo contaminó. O sea, tiene que, primero palpa, ya acá está el sitio, limpia adecuadamente de adentro hacia afuera, y
pone, pero no, después que limpio palpa, ya contamina. Y en esas circunstancias estos microbios que son de la flora residente pueden producir infección. Antes, Staphylococcus aureus, cuando nosotros encontramos, si se ha identificado Staphylococcus aureus en un hemocultivo, ese contaminante, seguro el que vino al laboratorio no se lavó las manos y ha tomado mala muestra. Ahora se sabe de que Staphylococcus aureus también está asociado a infecciones asociadas a la atención de salud, también. Y ahí le hacemos un correlato, el paciente se pone mal, tenemos reactantes de fase aguda. Cuando digo reactante de fase aguda me refiero a PCR, velocidad de sedimentación elevada, hay compromiso del paciente y identificamos el estafilococo, decimos el estafilococo le está produciendo. ¿Y quién le hizo? La enfermera, el que le sacó la muestra, el que usó la vía, ¿no? Cuando decimos la enfermera, no, dice el que vino del laboratorio, no se lava las manos nunca, doctor. Entonces, si nos lavásemos todos, no habría estos problemas con la flora residente. Y luego tenemos esta flora transitoria que sí está involucrada en la generación de las infecciones asociadas a la atención. O sea, todos estos son los microbios que fastidian y el problema es que son multiresistentes. Y consecuentemente el riesgo de morir es elevado cuando uno le da una infección por alguno de estos microbios. ¿Qué características? La ventaja es que colonizan las capas superficiales de la piel, consecuentemente es fácil de barrerlas. ¿Con qué? Con un simple lavado de manos, ¿no? Y como dice, más fácil de retirar con un lavado de manos rutinario. ¿Y qué se adquiere cuando lo que vimos? Le tomo el pulso, le tomo la presión, me lavo mal la mano y se la llevo al otro. Entonces, cuando nos hacemos la higiene de manos, no pretendemos de que las manos estén estériles, ¿no? Eso no se pretende eso. Se pretende de que la flora transitoria se elimine y la flora residente disminuya. Eso es lo que se busca. No se va a poder lograr la esterilidad. Para eso tendríamos que hacer el procedimiento que hacemos en sala de operaciones, ¿no? Estos agentes pueden ser transmitidos por contacto a través de las manos, bacterias multiresistentes, bacterias entéricas, virus y otros agentes. Esta multiresistente es una bacteria vancomicino resistente, multiresistente, complicado de tratar. Y luego, miren, Shigella puede transmitirse por contacto. Vamos a ver también de que por contacto se transmite este virus, miren, este que hablamos tanto y que hay ahora en los pacientes con infecciones respiratorias, virus sincicial respiratorio. Miren, dice virus sincicial respiratorio, uno pensaría que se contagia más por vía respiratoria, ¿no? Este es por contacto. Entonces ahí hay que lavarse bien las manos. Si no, le vamos a transmitir al pacientito por examinar a uno y no nos lavamos las manos, vamos a transmitirle esta infección. Y luego los otros agentes, pediculosis, sacarosis, etc. Luego, transmisión por gotas, ahí clave. La transmisión por gotas se produce cuando se generan partículas de 5 micras o más, como dice ahí, ¿no? Más de 5 micras. Si las partículas tienen más de 5 micras, la transmisión va a ser por gotas. Y ahí viene el otro concepto, dice, para reducir el riesgo, no para eliminar, eso también tienen que saber entender, para reducir el riesgo de que se contagien en un hospital, mínimamente la distancia entre cama y cama debe ser de 1 metro, para que se transmitan estas infecciones por gotas. Por eso dice acá, no debe tener menos de 3 pies, 1 metro, pues no en nuestra unidad de medida. Alguna norma dice 1,5 metros, cuando estuvimos con COVID se hablaba de todo, ¿no? 1,5 metros, 2 metros, estábamos desesperados con COVID. El COVID con 1 metro, suficiente. Y si es aislamiento por corte, no hay problema, de uno al costado del otro no pasa nada, no se va a enfermar, no se va a contagiar el que tiene la enfermedad. Entonces, el concepto acá, la transmisión por gotas, las partículas tienen más de 5 micras. Acá dice núcleos de gotitas menos de 5 micras, esto es cuando estas partículas se desecan, pueden llegar a tener menos de 5 micras. Pero la transmisión fundamentalmente es
mayor de 5 micras. Por lo tanto, esto se llama transmisión por contacto directo, pues, ¿no? Esas enfermedades, para que yo me contagie, tengo que estar a menos de 1 metro. Y ahí ya va tomando sentido lo que yo les he estado diciendo. En el hospital, si ustedes manejan esto, van a hacer un uso racional de los equipos de protección. No van a andar con, no le voy a decir la enfermera, no, pero doctor, ande usted con, o sea, en verdad, andar todo el día, ya hemos padecido, realmente es complicado estar con mascarilla 12 horas. Complicadísimo. La gente terminó con lesiones en la cara y todas esas cosas. Con COVID fue terrible. Ustedes han estado en su casita, encerraditos, nosotros hemos estado en el hospital, con un poco de psicosis también, pero fue una de las pandemias más terribles que yo recuerde, porque voy a decir, yo he pasado 3 ya, ¿no? Esta ha sido la tercera, pero esta ha sido complicada. Y que aparecieron también todos los aviondos, ¿no? La enfermedad tenía 2 meses y ya habían aparecido los expertos, ¿no? Usted ve en la televisión si el experto dice, pero ¿experto de dónde? Es esta enfermedad nueva, ¿no? Entonces, más de 5 micras, transmisión por gotas. Y ahí están los microbios, influenza, micoplasma, parotiditis, tosferina, que está ahora de moda, ¿no? Tosferina, en la selva está terrible, tosferina está terrible. Y acá en Lima también ya ha comenzado a incrementarse el número de casos. El problema de la tosferina es en los niños pequeñitos. Si le da tosferina a un niño de 3 meses, 4 meses, el riesgo de muerte es elevado. ¿Por qué? Porque produce apnea. Ese es el problema. Comienza a toser, se pone morado y ahí puede hacer parálisis o paro cardíaco, ¿no? Ese es el problema. Entonces, un paciente con tosferina menor de 1 año es un niño de riesgo y usualmente los hospitalizamos. El problema es que a esto los contagian nosotros, los contagiamos. Los adultos, los adolescentes, los chicos que van al colegio, ellos los contagian. Y esto es transmisión por gotitas. ¿Esto qué es? Están viendo al microscopio, dice, diga de qué se trata, diplococo, ya, Neisseria, está bien, Neisseria meningitidis, también, miren, Neisseria meningitidis se transmite a través de gotitas. Entonces, cuando ustedes escuchen en el hospital, ha venido un paciente con meningitis meningocócica, si no han estado a menos de 1 metro, no se asusten. Y si han estado a menos de 1 metro, se supone que han estado con su equipo de protección respiratoria. Entonces ahí viene el mensaje. Cuando ustedes estén en emergencia, siempre usen su equipo de protección respiratoria. Porque la emergencia llega de todo. Pero si ya están en el hospital y dicen, este es un paciente con meningococo, no se asusten. Porque primero se transmite, para que me transmitan, no, tengo que estar a menos de 1 metro. Y la otra, si ya tuve 48 horas de tratamiento, ya no contagia. Ese es el otro concepto que hay que manejar. Esto es influenza. Influenza también se transmite por gotitas de flujo. Entonces tienen más de 5 micras. Para yo contagiarme debo estar a menos de 1 metro. Acá nuevamente les estoy poniendo a menos de 1 metro. Si no estoy a menos de 1 metro, no hay problema. Y cuando es hospitalización uno sabe, hoy sí, en tu sala, así hay 3 neumonías por neumococo, hay por influenza, ellos son transmisión por gotitas de fluido. Entonces no tengo que ponerme mi mascarilla si no me voy a acercar a menos de 1 metro. Los pediatras sí estamos siempre en riesgo, porque hay que abrirle la boca al niño. Si uno no le examina la garganta al niño, así llore, la mamá se va descontenta, ese doctor no examina, dice, ¿no? Puedes obviar todo, pero menos ver la garganta del niño. Y ahí tenemos que estar protegidos. Luego la transmisión aérea o aerógena, esto es diferente. Estas partículas de estos microbios tienen menos de 5 micras. 5 micras o menos. 5 micras o menos. Y el problema de estos microbios es que si se diseminan en el aire, por eso le pregunté en el examen también, pues ya habíamos revisado esto, transmisión aerófoga, aérea, o aerógena o aerófoga. Entonces hay microbios que se transmiten así. Dentro de esos microbios están, vamos a ver acá, esto que ahorita está de moda. ¿Qué enfermedad es? Que está de moda ahora. A ver, digan 3 que están de moda. Estudiantes de epidemiología no saben qué enfermedades están de moda. Sarampión, muy bien.
La otra, tosferina. Y la otra, influenza. Esas están ahorita. Y una de esas enfermedades que han mencionado, que es sarampión, y acá les he puesto una carita de un paciente para que se acuerden. Sarampión, a nosotros nos enseñaban así. Decían, sarampión, no es sarampión si no tiene fase catarral. ¿Qué quiere decir? Que todo paciente con sarampión va a tener congestión nasal, va a tener conjuntivitis. Si es eso, la probabilidad de que sea sarampión es alta. Si dice, no, le salió puntitos, eso, y no tiene fase catarral, eso no va a ser sarampión. Entonces, sarampión se transmite por vía aérea o aerófoga. Y eso explica por qué han aparecido 2 casos, pues, ¿no? En trabajadores de salud, miren, en trabajadores de salud. Porque la transmisión es aérea o aerófoga. Yo puedo estar acá, yo vengo con sarampión y puedo contagiar hasta el del último, al que no, yo he estado feliz, dice. Y justo el último no se había vacunado y ese termina con su sarampión. ¿Y en qué periodo se contagia? A ver, para recordar. A ver, ¿en qué periodo se contagia? Periodo de la... Eso les he dicho también, miren. 4 días antes y 4 días después de la erupción. 4 días antes y 4 días después de la erupción. Esto, a ver, ¿qué es esto? Le han salido ampollitas en la piel y en la cabeza y en sus genitales. Varicela. Varicela. Claro, el tema que tienen ustedes tienen una desventaja respecto a mi persona. Ustedes no han visto sarampión nunca, ni verán, creo. Si tienen suerte, uno que llega del extranjero, pero sarampión no van a ver. Polio ni se imaginan. Nosotros hemos visto polio. En el hospital del niño no había ventiladores, les cuento. Habían los famosos pulmones de acero, que los ponían a los chiquitos así, y el pulmón de acero lo que hacía era presión negativa para que se expanda el pulmón y pueda respirar. Ahora es diferente. Varicela también ya no van a ver, o si tienen suerte verán. ¿Por qué? Porque ya hay vacuna, pues, ¿no? Entonces, en verdad, la varicela ha disminuido también de manera notable. Por eso que a veces cuando están los residentes, tienen problemas en identificar estos temas, pues porque no los han visto. Y esto tuberculosis. Entonces, miren, estas enfermedades se transmiten por vía aérea aerógena, sarampión, varicela, tuberculosis. Entonces, en estas circunstancias, sí, ustedes tienen que usar el equipo de protección respiratoria antes de entrar a la sala donde están estos pacientes. Entonces ahí sí, si se les ve, ingresan sin equipo de protección, sí hay que cortarles la cabeza. No porque va a pasarle algo al paciente, le va a pasar algo a ustedes. Y en ese contexto del conocimiento del modo de transmisión, ha habido una serie de guías para las precauciones de aislamiento. Y desde el año 70 pues ha habido una serie de normas, directivas para intervenir sobre esos microbios, sobre esos mecanismos de transmisión. Y ahí hemos tenido, primero cuando apareció VIH, aparecieron las precauciones universales. Y estas precauciones universales estaban asociadas con las precauciones para evitar el contagio con sangre. Entonces, cuando ustedes escuchen precauciones universales, a eso se usaba antes y estaba referida a las medidas para prevenir la transmisión de enfermedades por sangre. Y eso tuvo su correlato con VIH. Luego de ahí ya se añadió a esas precauciones universales el aislamiento de todos los fluidos corporales. Y aparece este concepto de la unión de las precauciones universales con el aislamiento de fluidos, las precauciones estándar. Y las precauciones estándar es lo que tienen que usar ustedes en todo momento. ¿Y a qué se refiere? Y acá en este tema de las precauciones estándar, que era precaución universal más aislamiento de fluidos, se añadió las precauciones basadas en la transmisión.
Y ahí cobra importancia lo que yo les he mencionado, cómo se transmite tosferina, cómo se transmite sincicial, cómo se transmite tuberculosis, cómo se transmite sarampión, cómo se transmite rubiola. Conociendo eso, van a saber aplicar las precauciones basadas en la transmisión. Entonces, aérea, eso por ejemplo, no se olviden nunca. ¿Qué microbios se transmiten por vía aérea o aerógena? Hay poquitos, 3 les he dicho, fundamentalmente. La mayoría de las respiratorias por gotitas y la gran mayoría por contacto. Diarreas por contacto, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo de las precauciones de aislamiento? Cortar la cadena de transmisión, evidentemente, consecuentemente disminuir la incidencia de las infecciones, prevenir y o controlar brotes institucionales, racionalizar el uso de recursos y mantener la calidad en la atención. Para eso hacemos precauciones de aislamiento. Precauciones estándar, medidas que deben aplicarse a todos los pacientes en todas las circunstancias y persigue evitar la transmisión de microorganismos entre pacientes, entre el ambiente y los pacientes y el personal de salud. Entonces acá nos protegemos al paciente, a los que visitan a los pacientes y nosotros. De ahí que también tenemos que educar a nuestros pacientes y tenemos que educar también a los que visitan a los pacientes. Precauciones estándar, higiene de manos, uso de bata, uso de guantes, protección respiratoria, protección ocular, higiene respiratoria o etiqueta de la tos. Antes se hablaba solamente de esto, ¿no? Higiene de manos, uso de bata, guantes, protección respiratoria y protección ocular. Esto se añadió posteriormente, que es la higiene respiratoria o etiqueta de la tos. ¿Qué es eso? ¿Saben? ¿Saben o no? Esa pues, ¿no? Esa. Cuando estornudas o toses, haz eso. O usa un pañuelo, ¿no? Usualmente mientras sacas el pañuelo estornudaste, pues acá. Y eso sirve para nosotros y para que enseñemos a los que van al hospital. Porque a veces va el familiar y te estornuda en la cara, pues no te tose en la cara. Entonces, señores, ¿qué tal? Y el otro tema que apareció fue la práctica segura de inyección, esto las enfermeras, la dosis segura, el lugar seguro, etcétera, las 4 no sé qué que ellas manejan. Y este otro tema, práctica de prevención de IAS para la punción lumbar. Miren, antes ¿saben cómo hacíamos punción lumbar? Terrible, ¿eh? Pues yo digo, ahora voy recordando y digo, ¿cómo hacíamos nosotros, no? Pacientes pediátricos, una almohadita, técnico, agarraba al paciente, lo ponía, le ponía la almohadita y lo flexionaba, y nosotros hacíamos la punción lumbar, ¿saben con qué? Con una hipodérmica. Tenía que ser buen banderillero para que la primera comenzara a gotear. Ahora, ¿qué es lo que se debe hacer, pues? ¿No? Lo llevamos a salita de operaciones, lo sedamos y le ponemos su catéter para punción lumbar. Y eso es lo que se debe hacer. Entonces, ¿a qué viene el comentario? Que no usábamos pues mascarilla. El comentario viene a que se identificó que pacientes que no habían ido por una infección del sistema nervioso, les habían hecho punción lumbar y habían desarrollado infección del sistema nervioso. Cuando se hizo la investigación, lo que se identificó es que se había hecho todo el procedimiento bien, pero el operador no usaba mascarilla. A partir de ello, es que todo el procedimiento es una técnica séptica, tienes que usar. Por eso yo les decía, nosotros hacíamos así, nos lavábamos muy bien las manos, nos poníamos nuestros guantes estériles, ya, ¿listo? Soténlo, ya, saca un minuto, medio, 30 segundos, 20 gotas tengo que sacar, en un frasco y 20 gotas en otro frasquito. Y ahí aparece este concepto de la práctica de prevención de IAS para la punción lumbar. Entonces hay que usar una mascarilla para evitar producir una meningitis como consecuencia de un procedimiento. Ya esto creo que ya lo realizamos, ¿no? Para ver el impacto Y acá denle una miradita a cada uno de estos para que vean por qué sube, por qué baja, por qué vuelve a subir. Por ejemplo, dice 4, ¿por qué subió? Si había bajado acá, dice 4, incumplimiento, no, a ver, 3, inicia el lavado, acá inicia el lavado. 2, se inician las autopsias. Dice, estudiantes rara vez realizan o practican las autopsias. 1, por eso no había.
Cuando comienzan a hacer autopsias, aumenta. 2, 3, se inicia el lavado, baja. Luego, 4, ¿por qué subió? Porque hubo un incumplimiento en el lavado de manos por estudiantes y médicos. Y 5, dice Semmelweis abandona la clínica. Lo botan, pues, la pobrecita. Y ahí dice, por eso miren, dice, acá fue que dejaron de lavarse las manos, subió. Y cuando lo sacan a Semmelweis, vuelve a subir, pues no, lógico, porque si él era el que promovía, y dice, no, tú estás loco, y la gente vuelve a no lavarse las manos, ¿no? Entonces, esto está, acá el que quiere ya leer el documento, es un documento bien bonito, aquí está la referencia, entra y lo leen, está bien interesante. Hay incluso un video de Semmelweis, bien interesante que dura 2-3 minutos, está en YouTube también. Bien, acá dice razones por las que se debe practicar una buena higiene de manos. Ya, ahí están las razones: para remover residuos visibles de la mano, prevenir transferir bacterias de la casa al hospital. Miren, por eso es importante que cuando ustedes lleguen a un establecimiento de salud, lo primero que tienen que hacer antes de empezar sus labores es lavarse las manos. ¿Para qué? Para no transferir las bacterias de nuestra casa al hospital. Y cuando terminen su labor, lávense las manos para que no transfieran las bacterias del hospital a su casa. Y la otra razón para prevenir infecciones que el paciente puede adquirir en el hospital. Esto es lo que se está trabajando también ahora, porque antes se creía, ya me lavé las manos al entrar y examino a un paciente y al otro, y no me importa, ¿no? O no, ya me lavé las manos y luego me fui, como yo soy el jefe de servicio, me apoyé, ¿no? Me apoyé en la cama del paciente, examinaron y dije, doctor, acá creo que hay, a ver, vamos a ver interno qué hay, y yo examino al paciente y le estoy transfiriendo los microbios del mobiliario del paciente. Entonces, por eso ha surgido este otro concepto que nos ha dado OPS, los 5 momentos para la higiene de manos. El primer momento es antes de tocar al paciente. Antes de que toquen al paciente, lavado de manos. El segundo momento, cuando se va a hacer una técnica aséptica. Una técnica aséptica es aquella técnica en la cual tenemos que cumplir el protocolo riguroso de asepsia y está ligado a poner un catéter urinario, a intubar, a poner un catéter venoso central. Luego tenemos el tercer momento, después del contacto con fluidos. O sea, aire interno, ya cambie el frasco de drenaje de la toracocentesis. Después que hago ese procedimiento tengo que lavarme las manos. O vamos a medir la diuresis, ya elimine la orina. Tengo que lavarme las manos después de ese momento. El cuarto momento, después del contacto con el paciente, el 1 es antes y el 4 es después, ¿no? Después del contacto con el paciente. Y el 5, después del contacto con el entorno del paciente, con la cama, con el mobiliario del paciente. Porque eso es lo que ocurre, yo les digo, se lavó las manos y se apoyó en la repisita del paciente y luego lo examina y le estamos llevando los microbios. Entonces, no solamente la técnica, sino también son los momentos en los que tenemos que lavarnos. Y son 5 momentos, 2 antes y 3 después. Y la técnica de higiene de manos se puede usar agua y jabón. Son 11 pasos, eso también acuérdense, 11 pasitos. Bien, ahora esto tiene un sentido para que eliminemos las bacterias de la flora transitoria y que están entre nuestros dedos, que está en nuestro pulpejo de los dedos. Por eso se hacen todos estos movimientos. Y esto, háganlo, practíquenlo. ¿Para qué? Para que una vez que practica, uno lo hace de memoria, una cosa automática. Esto se enseñó hasta en los colegios, ¿no? Con la pandemia. Y realmente, para el ámbito social, no es necesario hacerse todo este lavado, todo este procedimiento. Para el ámbito social es lo que usualmente hacemos, ¿no? El lavado social, porque yo sé que ustedes en la casa no se lavan así.
No voy a decir que ni se lavan las manos, no, sí se lavan las manos, pero no usan este procedimiento, ¿no? Pero en el hospital no se olviden, 11 pasos. Cuando nos lavamos las manos con agua y jabón y debe durar entre 30 y 60, entre 40 y 60 segundos, ¿cierto? Ahí dice, ¿no? De 40 y 60 segundos. Y esto se recomienda usualmente cuando las manos están visiblemente sucias. Digo, hoy mis manos están visiblemente sucias, me hago el lavado con agua y jabón. Ah, y acá lo que les decía, no use uñas postizas, ¿ah? Mantenga sus uñas bien recortadas. La otra, el Rolex ya lo van dejando también. ¿Ya? El aro, el anillito también. No, que si no nos quitamos el aro, el reloj, no se desarrolla una buena higiene de manos. Entonces hay que quitarse el reloj, hay que quitarse los anillos. Y hay que estar, las damas, cuando estén en el hospital, también con el cabello recogido, ¿no? Por el riesgo de contaminación, pues, ¿no? No de ustedes, yo digo, sino de la contaminación hacia ustedes. Por eso es el tema. Y luego tenemos, esto es lo que más frecuentemente se usa, y en los hospitales debería haber a la cabecera del paciente alcohol gel. Para que yo examino, me hago mi higiene, paso al otro paciente. Y esto sí, tiene solamente 8 pasos y dura entre 20 a 30 segundos. Y también tiene que haber un buen alcohol gel, ¿no? Porque se compra un alcohol gel que cuando uno utiliza ese alcohol, parece que no se utilice lavar las manos porque le queda la mano todo pegajosa. Ay, pues sí, por eso también ahí intervienen los comités de infecciones asociadas de la atención de salud para evaluar los productos que se compran. Guantes, esta es otra, bien interesante, por eso hay cosas que a veces uno se desconcierta. Cuando vino la pandemia, todo era guantes. Y después de la pandemia, se lavaban los guantes. Bien gracioso. Se usaban el guante y después se usaban el alcohol gel para atender al otro paciente con el mismo guante. Terrible, eso no se hace. Y miren lo que dice acá, el uso de guantes se asocia frecuentemente a una sensación inconsciente de la falta de la necesidad de lavarse las manos. Y eso es lo que ocurrió. Hemos tenido también que batallar. Y ahí sí, las enfermeras hacían eso. Y acá, ¿cuándo se usa? Cuando va a existir contacto con sangre, secreciones, fluidos, piel no intacta o mucosa del paciente, no en otras circunstancias. Ejemplo, ustedes tienen un paciente que sospechan que tiene acarosis, usen guantes para examinar. No sean contagiados. O es una herida que tiene secreción, hay que usar guantes. Va a haber contacto con sangre, usen guantes. Pero no para otras circunstancias, como dice ahí. Retirarse pues el contacto con cada paciente, cambiarse siempre entre pacientes como entre zonas contaminadas y no contaminadas. Claro, él dice, yo examino un paciente que tiene una herida, voy a usar el guante y después le examino la parte que no está contaminada. No, si he examinado la parte contaminada, tengo que retirarme para examinarle la parte no contaminada. Y esto es otro tema también que deben de ser, esto también de estudios, ¿no? Dice, el uso de guantes no evita la necesidad de la higiene de manos previa ni posterior. ¿Por qué? Porque se ha visto de que los guantes en el proceso de atención sufren lesiones, microlesiones, y que pueden pasar los microbios. Por eso se dice, lávate las manos después de que has usado los guantes. Y esta es la secuencia para que se pongan su EPP también y no cometan el error. Primero hay que ponerse el mandil. Esto no es para vestirse en sala de operaciones, por si acaso. Esto es cuando ustedes están haciendo la atención clínica. Primero se tiene que poner su mandilito, luego la mascarilla o el respirador, dependiendo del riesgo, luego sus lentes o su gafa y finalmente los guantes. Lo último que nos ponemos son los guantes. Eso también aprendan a ponerse, porque se han olvidado. ¿Y cómo nos retiramos? Primero nos retiramos los guantes y desechamos en forma segura, luego nos hacemos la higiene de manos, luego nos retiramos la bata, luego el protector facial, luego el respirador y finalmente nos lavamos las manos.
Todo esto se utilizó así de manera bien rigurosa durante la pandemia. Esa fue la parte positiva de la pandemia. Ahora nos hemos olvidado, nada, no se hace nada, ya ves. Ya esto para que se distraigan y vean en qué circunstancias hacemos higiene de manos, cuando usamos bata, guantes, mascarilla. Mascarilla o respirador, ¿ya? Acá mascarilla. El concepto de mascarilla es la mascarilla quirúrgica y el otro tema es el respirador. Entonces ya vamos viendo de que respirador vamos a usar sí o sí cuando la transmisión es por vía aerógena. Entonces ya acá tienen secreciones respiratorias, ¿no? Si vamos a aspirar secreciones, tenemos que usar higiene de manos antes y después, tenemos que cambiarnos los guantes, usar guantes, tenemos que usar bata y tenemos que usar mascarilla. ¿Por qué? Porque hay riesgo de transmisión por contacto. Lo que les decía, miren, punción lumbar, manos, guantes, bata, mascarilla. En cambio, dice contacto con piel intacta o ropa no manchada, solo lavarnos las manos. Cuando hay contacto con piel no intacta, mucosa, fluidos o secreciones, lavado y guantes. ¿Cuándo vamos a usar bata? En estas circunstancias, cuando hay riesgo de salpicadura. Mascarilla, cuando se tenga que hacer la cura de la herida, ¿no? Listo. Precauciones, ya, y ahora sí vamos a recordar estos aspectos. Precauciones por contacto. Miren, cuando ustedes tienen un microbio que se transmite por contacto, ya saben qué microbio se transmite por contacto, estas son las medidas que hay que tomar. Guantes y lavado de mano, uso de bata, transporte del paciente, limitar el traslado y el equipo de cuidado del paciente, si es posible, uso de equipo no crítico exclusivo a un único paciente o cohorte. Si uso común es inevitable limpiarlo y desinfectarlo meticulosamente con alcohol, ¿ya? Con alcohol. Precaución por contacto. Por gotitas. Usualmente, si es que se puede poner habitación individual, individual. Y si no, por corte. Y si no se puede ni individual ni corte, mínimo 1 metro de distancia entre paciente y paciente. Esto es importante, miren, ¿eh? Gotitas no requiere manejo especial del aire y la ventilación. O sea, no hay necesidad que haya un sistema de ventilación especial, presión negativa, nada de eso. La habitación puede permanecer con la puerta abierta. ¿Por qué creen que puede permanecer con la puerta abierta? Cuando la precaución es por gotitas. Porque para las gotitas se necesita estar a menos de 1 metro de distancia. Claro, los microbios que se transmiten por gotitas, o que, ¿no? Se generan, esas gotitas tienen 5 micras o más, por lo tanto son gorditas y no van a ser transportadas por el aire. Mascarilla cuando se trabaje a menos de 1 metro, eso es lo que yo les decía. Transporte de paciente, limitar el movimiento y transporte de los pacientes de su habitación para propósitos esenciales. Si hay que transportarlo, eso también, recuerden, ponle mascarilla. Vía erógena, habitación individual. ¿Y qué habían hecho con el paciente con sarampión? Lo habían puesto junto con otro, ¿se acuerdan? No se acuerdan nada ustedes. Mire lo que dice acá, presión de aire negativa en relación con las áreas que la rodean, ¿no? Monitorizada. ¿Cuántos cambios? 6 a 12 cambios de aire por hora. Descarga directa de aire al exterior o filtrado de alta eficiencia en la habitación. Entonces acá dicho de otra manera, cuando es un paciente que tiene una infección por sarampión, por tuberculosis o por varicela, tiene que ser aislamiento estricto. Individual o por corte también puede ser. O sea, cuando yo digo aislamiento por corte, quiere decir todos los que tienen tuberculosis juntos, pues ya. ¿Qué debemos asegurar? De que haya un intercambio de aire de 6 a 12 por hora. Y eso se logra, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo. Y han ido ustedes todavía. Ya, cuando vayan van a ver, han hecho unos pabellones así bien y corre un aire terrible. Esas son súper ventiladas. Antes no había pues presión negativa. Ahora para los MDR, sí tienen, los HIV, MDR o extra MDR, tienen un ambiente con presión negativa, 6 a 12 cambios por hora.
Acá también, cuando es transmisión por vía erógena, puerta abierta cerrada, puerta de la habitación cerrada. Miren, desconexión del aire acondicionado central en las habitaciones que lo tuvieran. ¿Por qué? Porque si tienen conexión de aire acondicionado, este microbio se va a ir hasta la otra habitación o al otro pabellón y va a ocurrir un brote de la infección que se pueda transmitir por vía erógena. Y ocurre, en mi hospital, nosotros teníamos una niña que estuvo hospitalizada 2 meses y desarrolló varicela. Estaba en un servicio de cirugía. El hospital, como es pequeño, tenemos un ambiente contiguo que se hace consultorio, que se desarrolla la actividad de consultorio. Y ahí hay un pequeño lugar donde esperan los pacientes. Miren, de esos pacientes, uno de ellos debe haber llegado con varicela y le contagió al niño que estaba al fondo. Hicimos la investigación para ver si algún niño con cirugía había ingresado. No. Entonces, la única explicación es que alguien que se sentó afuera hizo que se contagiara el que está dentro. Así es la transmisión por vía erógena. Por eso le reitero nuevamente, cuando tengan tuberculosis, tienen que usar respirador. No, profesor, a mí no me pasa nada, yo estoy vacunado. No, ya saben que la vacuna no sirve, ¿no? Para la tuberculosis pulmonar. Y ahí está lo que les decía, usar protección respiratoria antes de ingresar a la habitación. Las susceptibles no deben entrar. Dice, es un paciente con varicela, yo no estoy vacunado. No puedes entrar. Y si no hay quien entre, tienes que usar tu equipo de protección. Nosotros ya me dio varicela y hay paciente con varicela, me paseo. Bueno, o he estado vacunado, no hay problema. Por eso dice, las personas inmunes no necesitan usar protección. Ese es el otro tema, pues a veces te reclama y dice, pero profesor, doctor, usted es sarampión, usted no se pone. Pero ya yo me he dado sarampión, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a gastar los recursos usando protección respiratoria? En TB decía, no digan eso, a mí me ha dado TB. No, el TB nos da 10 veces. Pues dicen, no, el profesor dijo que si ya te dio, puede entrar, pero el TB no, TB no. ¿Cómo se transporta cuando es transmisión por vía erógena? Limitar el transporte y la movilización. Si es necesario transportar, usar también mascarilla. Y ahí en esas enfermedades que se transmiten por vía erógena, restricción de las visitas. Se pone un aviso, restringida la visita. Todo esto que les digo se hace muy poco. Vayan ustedes, cuando vayan a los hospitales y vean tuberculosis, no dice restricción. Y en emergencia, si usen toda la protección posible, sobre todo la respiratoria. Y ahí llegamos a este tema del riesgo, los riesgos ocupacionales. Ustedes y todos nosotros estamos sometidos a una serie de riesgos físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. Físicos, el ruido, la radiación. Químicos, el laboratorio, ¿no? Cuando han estado en el anfiteatro también, ¿no? Hay un riesgo químico, ¿cierto? ¿Cuál era? El formol, pues, ¿no? Formol. Todos hemos pasado por eso, no hemos llorado con el formol. Luego hay los riesgos psicosociales, producto del estrés laboral, ¿no? Y eso lleva a veces a las malas relaciones interpersonales, que no se saluda el médico con la enfermera, con la auxiliar, etc. Hay peleas. Luego los riesgos referidos a la ergonomía, y ahí yo siempre cuento que cuando somos internos, la enfermera se va a proteger en tema del riesgo ergonómico. Carga, ¿no? Va a decir, a ver, vamos a trasladar al paciente de esta cama a esta cama, ¿no? Para que vaya a hacer las operaciones. Dice, a ver, interno, agarra la cabeza, dice, por la parte donde pesa más. Y la enfermera agarra las piernitas y sube. Entonces ahí hay que tener cuidado con la posición para no tener un problema ergonómico. Y el otro tema es el tema de las sillas, pues, ¿no? De las sillas. Y el otro, el que nos preocupa bastante, pero que no solamente nos debería preocupar sino el psicosocial. Se dice de que entre el riesgo biológico y el psicosocial casi tienen la misma magnitud. Pero ¿qué es lo que nos preocupa? Es el famoso riesgo biológico.
Acá para recordarles algunos antecedentes en relación a la exposición laboral, el problema de los riesgos biológicos. Mírenla, y acá revisen con calma cuántos trabajadores de la salud hay y por lo tanto están expuestos a riesgos biológicos. Y la transmisión por patógenos transmitidos por sangre puede ocurrir de muchas maneras, siendo las pinchaduras con aguja la forma más común. Más de 8 millones de trabajadores de salud en Estados Unidos desempeñan labores en hospitales y en otros entornos. La estimación indica que cada año ocurren entre 600.000 a 800.000 lesiones, no infecciones, eso es lo importante también, no vayan por lesiones. Y alrededor de la mitad de estas lesiones no son reportadas. Eso ocurre también en el país, no quieren reportar. Entonces ahí viene el otro mensaje: cuando tengan un accidente punzocortante, repórtenlo. Porque se pide que reporten no para llamarle la atención, para decirle, oye, eres un tal por cual, ¿cómo te has pinchado? Sino para hacer la investigación epidemiológica, para hacerle sus análisis y para ver si es que hay el riesgo, puedan recibir una profilaxis oportuna. Este es un estudio para demostrar el porcentaje de posibilidades de accidente punzocortante. ¿Ya? Es un estudio, ¿a qué nos demuestra? De que existen pues estos problemas de accidentes punzocortantes. Y acá el porcentaje o el número de procedimientos con más de un accidente. Y esto, recuerden siempre, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que desarrollemos hepatitis B, hepatitis C y VIH? Entonces, hepatitis B, dependiendo, ¿no? Por eso les decía, es importante de que se haga la investigación epidemiológica si la fuente es antígeno de superficie positivo y antígeno HB positivo. Porque dependiendo de eso, el porcentaje o la probabilidad de desarrollar una enfermedad a partir de un accidente punzocortante es elevada. Felizmente, ya yo entiendo ahí de que todos ustedes tienen la vacuna, las 3 dosis, ¿cierto? Y si no tienen, todavía tienen la oportunidad de vacunarse, porque recién el próximo año van a ir al hospital. En cambio, si el antígeno de superficie es positivo, que esto es lo más frecuente, que sea positivo y el HB negativo, el riesgo de hepatitis clínica es de 1 a 6% y que haya evidencia serológica de 23 a 37%. Transmisión por hepatitis C, 1.8% el riesgo, y VIH 0.3 si es exposición percutánea y si es mucosa 0.09. Entonces a veces dice el estudiante, pero es bajito, pínchense con uno a ver si alguno de ustedes va a querer tener ese 0.3 y voy a vivir angustiado por los primeros 6 meses y decir que no me dé, no. Entonces sí es baja, pero el problema es que si me infecto, ya estoy complicado. Entonces por eso hay que reportar, ¿ya? Este tema de hepatitis viral se ha reducido de manera importante, ¿no? Con el tema de la vacunación, tanto de la gestante, de los niños, con el esquema que les ponen ahora al nacimiento, y que nosotros estamos vacunados. Pero esto todavía hay el riesgo. Y ocurre, a veces dicen, no, ¿qué va a pasar? Sí ocurre. Ocurrió en el hospital, les cuento, una trabajadora en plena pandemia se pincha y justo el niño era un VIH positivo. ¿Qué hacemos? Vaya al seguro, el seguro no atiende a nadie. Tuvimos que buscar a las amistades para que le den profilaxis. Pero la pandemia fue así, fue terrible. Riesgo de transmisión por vía respiratoria, miren, y acá para mostrarles de que ya en el 2003 se había producido un total, este fue el síndrome respiratorio agudo severo, y fue, como dicen acá, la primera enfermedad profesional mundial descrita en el presente milenio. Antes de que nos ha dado, ¿no? Hubo el síndrome respiratorio agudo severo, que felizmente no llegó a ser pandemia, ¿no? Pero la quinta parte de los que se habían infectado eran trabajadores de salud. TBC es un problema también, en el año 97 hubo un brote en un hospital de trabajadores de laboratorio. Acá, en este hospital, en Menara, un brote en laboratorio de tuberculosis, una tasa bien alta.
Y esto recuerden, el riesgo de adquirir tuberculosis, miren, solo por el hecho de trabajar en un hospital ya tenemos mínimo 2 veces el riesgo de sufrir de tuberculosis. Entonces hay que protegernos. ¿En qué medida va a aumentar a 3, 4, 50? En la medida en la cantidad de pacientes que atendamos. Cuanto más pacientes con tuberculosis atendamos, hay más riesgo. Cuando las condiciones de ventilación son inadecuadas, hay más riesgo, que puede llegar hasta 50 veces más que en la comunidad. Pero ya de arranque nosotros tenemos 2 veces más posibilidades. Y de ahí, nuevamente el consejo, protejámonos. Riesgo de transmisión por contacto también, ¿no? Dijimos, miren, acá yo les muestro esto que fue presentado en esta revista, la infección de trabajadores de salud peruanos por acarosis, ¿no? ¿Y qué hicieron el estudio? Les dieron ivermectina y dijeron de que el tratamiento fue adecuado para combatir un brote de escabiosis. Y a partir de ello se hizo una publicación. Entonces, ¿por qué ocurrió este brote? ¿Por qué? Eso tenían acarosis. Entonces, ¿por qué ocurrió? Por contacto directo. Claro, porque no usaron guantes para examinar a los pacientes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a este problema? Para eso surge este tema, que es la bioseguridad, conjunto de medidas para evitar la ocurrencia de estos problemas. Y la bioseguridad tiene que ver con la universalidad, tiene que ver con el uso de barreras y tiene que ver con el manejo de residuos. Universalidad es que todos los fluidos significan riesgo. Ya no hay, oye, me contaminé con la sangre del recién nacido. No, es un angelito, no pasa nada. No hay angelito, ¿no? Entonces, todo fluido es un elemento de riesgo. Y acá ya lo que hemos revisado, solo para recordarles, barreras químicas referidas a la higiene de manos, barreras físicas, ahí está guante, mascarilla, delantal, anteojos, que ya hemos revisado, y las barreras biológicas, inmunización, vacunarse influenza, vacunarse hepatitis, vacunarse difteria, y quimioprofilaxis, yo lo que ya les comenté, ¿no? Quimioprofilaxis, estuve en contacto inadvertido con un paciente con meningitis meningocócica, profilaxis, tienes que tomar tu profilaxis. Me pinché con un paciente con VIH, quimioprofilaxis. En ese contexto, la quimioprofilaxis, ¿qué medida de prevención es? Primaria de protección. Primaria, segundo nivel, exactamente. Y luego ya el otro componente, dijimos, ¿no? El otro componente es residuos sólidos hospitalarios. Componentes de la bioseguridad, universalidad, uso de barreras y residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Es la basura que se genera en el establecimiento de salud. ¿De qué depende? Depende de varios factores, pues, ¿no? De las especialidades que existen, de la capacidad y nivel de complejidad, de las tecnologías empleadas, del número de pacientes atendidos, del uso de material desechable. Por ejemplo, en la pandemia, el tema de los residuos se incrementó porque usamos cualquier cantidad de mandiles, cualquier cantidad de guantes. ¿Y eso qué significa? Un gasto también para la institución. Acá, para que recuerden que existen residuos biocontaminados de A1, A2, A3, A4, A5 y A6. Las vacunas vencidas son residuos biocontaminados del grupo biológicos A2. Y eso, van a ver, tiene una disposición adecuada, tiene una disposición que se debe hacer en relación a este tipo de residuos. Les pongo como ejemplo aquello de las vacunas, porque todo lo demás ya sabemos, pues, ¿no? Contaminado, sangre contaminada, secreciones, los residuos quirúrgicos, ¿no? Una pierna amputada, un brazo amputado, biocontaminado A4, punzocortantes, biocontaminado, todos los punzocortantes biocontaminados. Los animales de experimentación también son biocontaminados, ¿eh? No es que hacemos la práctica con el cerdito y luego termina el chicharrón, no, eso es biocontaminado. Doctor, Sí. todo eso es en la bolsa roja, ¿no? Ahora vamos a ver, sí, todos los biocontaminados, ahora les digo.
Luego tenemos los residuos especiales. Ya está, miren, está con colorcito todavía, ya está, ya van intuyendo. Les hemos puesto acá, biocontaminado, bolsa roja. Todo lo que es biocontaminado, bolsa roja. Residuos especiales, bolsa Amarilla. amarilla, bolsa amarilla. ¿Y qué son los especiales? Residuos químicos peligrosos, residuos farmacéuticos, residuos radioactivos. Entonces, cuando a ustedes les den una muestra médica, no lo van a botar en cualquier sitio. Tiene que ser bolsa amarilla en el establecimiento de salud. Y luego los residuos comunes, los que generamos en la casa, pues C1, C2, C3. La otra cosa que hay que saber, acá dice restos de preparación de alimentos en la cocina. Miren, restos de preparación de los alimentos en la cocina, restos de limpieza de jardines son C3, son comunes. Pero los restos de los alimentos consumidos por los pacientes son biocontaminados. Eso, por ejemplo, no se puede vender para la cría de cerdos. Está prohibido. Y estos alimentos de la cocina, o los que consumen los trabajadores, sí, se puede, pero a través de una norma determinada. No puede ir el carretillero y llevarse, pues tiene que ser una empresa. Y para que manejemos esos residuos hay todo un proceso. Ahí resalta eso, segregación. ¿Por qué resalta eso? Porque eso nos corresponde a nosotros. El tema del acondicionamiento, eso es la gestión. Pues cuando nosotros vamos a un hospital tenemos que protestar si es que no está acondicionado. ¿Por qué puso usted este papel que era para común en el rojo? Porque no hay pues para depositar el rojo. Entonces la función de la gestión es que haya bolsa roja, recipiente bolsa negra, recipiente bolsa amarilla y recipiente rígido. Y ahí sí nos tienen que exigir que nosotros hagamos una buena segregación. Y luego ya que hemos segregado, se produce todo este proceso, tanto a nivel interno como fuera del hospital. Y nuestros residuos terminan en las zonas donde se incinera, o en las empresas que incineran, o terminan en los rellenos sanitarios. No se puede eliminar en cualquier sitio. Si se elimina en cualquier sitio, lo que va a ocurrir es una multa para el establecimiento de salud. ¿Qué ha ocurrido? ¿No? Alguna vez se encontró en el río Chillón residuos de un hospital y salía incluso la solera con el símbolo del hospital, ¿no? Por eso hacemos supervisión también. Entonces, miren, el acondicionamiento es esto: que tengamos recipiente de bolsa roja, recipiente de bolsa amarilla, recipiente de bolsa negra y un recipiente rígido. ¿Qué va a ir acá? Todo lo que es biocontaminados, acá los especiales y acá los comunes. En el hospital, como hay varios que nos olvidamos, hemos puesto un cartel acá. Bolsa roja, bla, 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 lo más frecuente. Bolsa negra, bla, 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 bolsa amarilla, punto cortante. ¿Por qué es importante la segregación? Porque reduce el riesgo para la salud, sobre todo el trabajador. Porque si el personal de salud tira un punzo cortante en una bolsa roja, lo que va a ocurrir es de que a ver, muchachos, ya terminamos. Lo que va a ocurrir es que el personal de salud, del personal de limpieza, va a sufrir un accidente de punzo cortante. Y lo más triste es que no vamos a saber a quién correspondió esa aguja. Entonces ahí viene la importancia de que hagamos una buena segregación. El otro tema es disminuir costos. 1 kilo de basura, ¿saben cuánto nos cobran? 3 soles. Es que los residuos biocontaminados tienen que ser manejados por una empresa operadora de residuos. Entonces ellos te cobran un monto y 1 kilo cuesta 3 soles. Entonces, si hacemos una mala segregación, vamos a aumentar los costos. Si hacemos una buena segregación, obviamente se va a disminuir. Esto todavía no se trabaja en los hospitales de reciclar. En algunos sitios se están trabajando a través de las SUCAFAES, este tema de reciclar los residuos que no requieren tratamiento previo. Entonces los cartones, por ejemplo, acumulan. En mi hospital es un hospital pequeño, genera 5.000 kilos mensuales. Entonces es poco complicado hacer el trabajo de reciclaje por el volumen, ¿no? Entonces, porque se necesita, no es que yo junto mis cartones en el techo, pues los vendo al que pasa, ¿no? Hay que tener una infraestructura, hay que contratar con una empresa para venderle estas cosas. Eso
En el hospital resulta más caro ese procedimiento que la cantidad que genera los residuos que reciclamos. Pero no se hace. Acá, segregación. En esta bolsa, ¿qué debe haber? ¿Qué debería haber? Biocontaminado. Biocontaminados. ¿Y qué están viendo ahí? ¿Ven algo raro o no? Papel. 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 ¿Qué papel es ese? Higiénico. Entonces ahí viene el otro mensaje. El papel toalla que utilizamos para secarnos las manos, ¿a dónde va? Comunes. A la bolsa negra, pues, bolsa negra, comunes. Pues si yo me he lavado las manos, y me seco las manos, el papel no va a estar contaminado. Entonces tengo que tirar al recipiente de bolsa negra. Por eso acá está mal. Porque este señor o esta señorita, no sé, puso el papel que se secó en este recipiente. ¿Y acá qué ven? Lo de vacunas. Los frasquitos. Esos son frascos de medicamentos. Entonces, si fuese de vacunas no habría problema. Pero estos son frascos de medicamentos. ¿Dónde debe ir? En la Amarillo. ¿En qué? Amarillo. ¿Recipiente rígido? No. Miren, está bien que ese error se comete. Yo les digo, se comete. Cuando son estos recipientes, estos frascos van al recipiente amarillo. ¿Cuándo va al recipiente rígido? Cuando se rompió, tiene que quedar rígido. Una ampolla, como se ha roto, ya se vuelve punzo cortante. Entonces, pero esto así como está no es punzo cortante, no va a pasar nada. Entonces eso tiene que ir al recipiente de bolsa amarilla. Algo más, papel también, eso les gusta pues. Doctor, ¿y si fuese una vacuna? Vacuna va acá, si fuese vacuna va acá, por eso les decía, si es vacuna, recipiente rojo, no rígido. De todo han votado acá, han votado lo que debía ir en amarillo y todo lo que tenía que ir en Negro. negro. Acá, Ya, esa es una vacuna. Y es un punzo cortante. ya, acá, ¿qué pusieron? Ya eso que va diciendo alguien, eso no debe ir ahí. No es punzo cortante, pero tampoco es medicamento. No está dentro del grupo de los B1, B2, B3. Entonces no debe ir acá. Y a veces parece ridículo eso, ¿no? Pero cuando van a supervisarnos, viene la autoridad y te pone una multa, porque has hecho mala segregación. Esto, si no está biocontaminado, va en el negrito. Pero si está biocontaminado, evidentemente va al rojo. Acá la caja puso cortantes, recipientes rígidos, ¿no? Si es que tiene separación de aguja, separamos la aguja, pero si no, tienen que depositar todo el equipo, ¿ah? Entonces, es correcto que boten la jeringa con el equipo, eso es correcto. Lo incorrecto es de que solo encontremos, por ejemplo, las agujas y encima encapuchadas. ¿Por qué? Porque eso significa que se está haciendo un mal manejo. Cada vez que yo hago el reencapsulamiento de la aguja, aumenta mi riesgo para mi accidente punzo cortante. Acá, ¿qué vemos? Un desastre, ¿no? A ver, ¿qué ven ahí? Entonces ahí lo que hay que ver es, claro, aguja, entonces está bien, eso se supone no, eso es un recipiente rígido. Entonces, que esté la aguja está bien. ¿Qué cosa está mal? Eso, pues, un empaque. ¿Cómo va a ir un empaque en recipiente rígido? No puede ir un empaque en recipiente rígido. Esto de acá también, tengan cuidado, no hagan nunca esto. Esto no. No, pero yo quiero ponerle el capuchón, profesor, me gusta, porque la aguja va a tener frío. Entonces hagan esto. Técnica de una sola mano. ¿Ya? Es que a veces nos obligan, cuando hacemos, por ejemplo, gases, hay que doblar la aguja. Cuando toman gasometría, les van a decir, no, hay que doblar la aguja para llevar al laboratorio. Entonces, ¿qué van a hacer? Con una mano ponen el corchito y lo doblan y lo entregan, no van a estar haciendo así. ¿Ya? Y acá este tema. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? A ver, jóvenes, ¿qué es lo primero que hacemos acá? Pregunta de examen. Profilaxis. No, la profilaxis Ya. es el tratamiento.
Profilaxis, está bien. ¿Alguien más? Ah, Reporte. exacto. Reportar. Ya, por eso, cuando ocurre un accidente punzocortante, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Atención. Buscar Lo atención. primero que tienen que hacer es esto de acá, jóvenes. Cuando sufran un accidente punzocortante, lo primero que tienen que hacer es lavarse con agua y jabón. Eso es lo primero. En verdad, el reporte es importante, pero no es lo primero. Y acá les he puesto, primero, limpieza con agua y jabón. Luego, que ya se pusieron, se limpiaron, tuvieron la hemorragia, porque puede ser un corte grande y está sangrando. Después que se hizo ya la atención, hacemos el reporte. Cuando se hace el reporte, se les va a hacer las pruebas serológicas a ustedes, se va a ir a buscar al paciente fuente, se va a investigar su antecedente epidemiológico, le ha puesto transfusión, la mamá tiene, en el caso pediátrico, la mamá tiene VIH, y le hacemos los análisis. Si es negativo en los dos, ya tranquilos, pues, ¿no? Si es positivo en el paciente, tratamiento. Y si es negativo en el paciente y positivo en el médico, complicado ya, dice, ¿no? Complicado ya. Profilaxis luego y luego el seguimiento. No es que ya te doy y chao. ¿Por qué? Porque deben saber también que cuando sufrimos un accidente punzocortante con un código blanco, hay que dar profilaxis, pero la profilaxis tiene efectos colaterales, por eso que tiene que haber seguimiento. Puede producir daño hepático, por ejemplo, entonces tiene que haber un seguimiento. 6 semanas de profilaxis y hay que hacer el seguimiento. ¿Y esto quién lo ve? Ya todo esto lo ve ahora el área de salud ocupacional. Listo, jóvenes, con eso hemos terminado nuestra clase. Yo les agradezco su paciencia. Lo que deseo es de que en el examen todos saquen pues 18. Ojalá. Ya les he